Ok, comenzaremos a grabar. Bien, ya vimos la dinámica, perdón, de todo el contexto que conlleva al tema de las funciones, ¿sí? Las funciones ya vimos los elementos que podemos trabajar internamente, las instrucciones que podemos trabajar internamente, la forma de poder llevar adelante toda la parte de funciones, cómo podemos hacer cálculos directos, cómo retornamos valores, cómo podemos ingresar a una consulta y todo el trabajo adecuado para este ámbito de funciones. Ahora bien, eh, todas las instrucciones que vimos, para decir los ciclos repetitivos, las condicionantes y todo aquello se aplican también a Store Procedures. ¿Y qué son los Store Procedures? Al igual que las funciones, son procedimientos almacenados en la base de datos. Allá nos permite registrar nuestros procedimientos en los cuales podemos ir trabajando. Ahora bien, como contexto principal, podemos ver como un concepto formal que un store procedure, procedimiento almacenado, es un conjunto de instrucciones SQL y o lógica procedimental, en el entendido de que el procedimiento mandamos tiene que hacer algo y nos retorna, ¿sí? Almacenado en la base de datos, que puede ser invocado, convocado para ejecutar operaciones complejas sobre los datos. Lo interesante de esto es que encapsula la lógica del negocio y permite la reutilización. Lo convocamos constantemente en cualquier momento, ¿ya? Y en cualquier circunstancia que necesitemos, las veces que podamos necesitar su operación y todo aquello. Eh, Tenemos la reutilización, el control y la optimización en el servidor de la base de datos. Como los comenté, ahí aprovechamos varios elementos que esté dentro de la base de datos, principalmente la velocidad desde la perspectiva del poder de procesamiento que tiene el servidor de base de datos. Adicionalmente, que también se anula el tema del tránsito o el tráfico de data que tiene que haber desde la base de datos hacia, por ejemplo, el servidor de aplicaciones. En este caso, todo está en la base de datos, no tiene que haber ningún tipo de tránsito de datos, entonces, lo cual optimiza desde muchas perspectivas la velocidad de respuesta, lo cual nos ha ayudado muchísimo. ¿Sí? Ah, una breve comparación que tenemos entre un store procedure y una función. ¿Sí? Retorna un valor, sí. En la función, al igual que en un lenguaje de programación, tenemos un return, ¿verdad? En el return donde tenemos el resultado de la operación que hayamos realizado. Ahora ese valor nos puede determinar ya sea un valor o podemos mandar también un conjunto de valores, una estructura de una tabla, la podemos ir retornando, lo cual oficialmente, digamos, desde la perspectiva de un store procedure, no tiene ese elemento oficial de retorno de valor. Pero vemos otra forma de poder retornar algún tipo de resultado, ¿sí? Pero oficialmente, al igual que en un lenguaje de programación, los procedimientos diferencia de las funciones porque oficialmente no retornan ningún valor. ¿Sí? Se usa en select. Recuerden que las funciones que hemos realizado las hemos incorporado dentro de una consulta select, ¿verdad? Y podemos utilizar varios elementos desde allá. Ahora bien, el store procedure no puede ser incorporado en un select directo o en un solo select externo al cual queremos incorporar. Eso no va. Es directamente ejecución, se lo convoca, ejecuta y retorna. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo ejecutábamos las funciones? Con un select. ¿Verdad? Select tanto individual, que exclusivamente enfocaba el nombre de la función, o la incorporábamos en un select ya mucho más elaborado, afectando a una o varias tablas, perdón. Entonces, desde esa perspectiva, teníamos el funcionamiento de la función. Ahora bien, el store procedure no. Para el store procedure, para su llamada, utilizamos el call. Directamente call y la llamada. Y enseguida vamos a ver cuál es su estructura. Maneja transacciones. Las funciones son muy limitadas, ¿sí? En el Store Procedure sí manejamos transacciones. Y es más, utilizamos el ámbito del commit y rollback, lo cual no es aplicable a las funciones. ¿Sí? En funciones no las utilizamos. Entonces, principalmente las funciones son más de consulta, de extracción de data,
y algún tipo de procesamiento de esta data y nada más. Y en el ámbito de las funciones, bueno, ahí directamente en los procedimientos, ahí sí tenemos ya digamos, la mayor presencia y uso del que podamos llevar adelante con un commit y un rollback. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? Perfecto. ¿Cuál es la estructura de nuestro procedure? Podemos tener un create o replace, al igual que las funciones. Tener procedure. Tenemos el nombre del procedimiento, que obviamente obedece a la creación de un nombre de una variable normal, con todas las características que hablamos. Tenemos el modo del parámetro, va a decir el parámetro en qué modo está yendo o está llegando en este caso. ¿Cuál es el nombre del parámetro? ¿De qué tipo? ¿Sí? Y podemos asignar tal vez un valor por defecto. Entonces, necesitamos otro parámetro, coma, el modo del parámetro, del parámetro como nombre y el tipo de parámetro. Entonces, de esa forma podemos tener muchos parámetros de llegada o ningún parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma podemos manejar la parte de la cabecera. Hacer como y los pesos, obviamente nos identifica el texto que determina toda la parte del cuerpo en este caso, el store procedure. Y aquí entramos a la parte declarativa, donde podemos declarar todas las variables que vayamos a requerir. ¿Sí? Comenzamos con un begin. Aquí tenemos el cuerpo de procedimiento, todas las instrucciones que podamos eh, requerir para la tarea que le estamos asignando al procedimiento. ¿Sí? Acá podemos utilizar las estructuras de control que habíamos utilizado y las repetitivas. Tenemos un if, un case, un loop, for, un while. Todas las que vimos las podemos incorporar acá en la misma forma, en la misma estructura y sintaxis que vimos. Acá ya podemos utilizar más operaciones en el ámbito de las operaciones SQL. Ya podemos entrar por un insert, un update, un delete, un select. ¿Sí? Podemos trabajar con la parte de un control transaccional. Enseguida vamos a ver a detalle aquello que está permitido en el procedure. Y posteriormente podemos incorporar un commit o un rollback, dependiendo del control que vayamos a dar a todo la programación que estemos desarrollando dentro de un store procedure. Y terminamos el cuerpo principal del store procedure y aquí definimos qué es el lenguaje. Ahora bien, en este ámbito del modo parámetro, los modos de parámetro que podemos recibir son los siguientes. Puedes declarar un in, o sea que estamos recibiendo el valor, y si no ponemos un in, obviamente se pone por defecto que lo estamos recibiendo, ¿sí? Entonces el in podemos utilizarlo en forma optativa. Si no lo ponemos, asume que está llegando, que está haciendo un ingreso de valor. Ahora el out. Aquí es lo que les dije que podemos manejar de alguna forma el poder sacar data. En este entendido, podemos tener variables que va a tener salida de valor, ¿de acuerdo? Que estás retornando el store procedure en base a un valor determinado. Y ahí sí colocamos un out, indicando que ese valor es de salida. O podemos tener la variable que sea mixta, ¿vale? Es decir, de entrada y salida. Recibimos el valor, cambiamos el valor y la podemos retornar. Entonces podemos tener de estos tres elementos. Ahora esto lo colocamos acá en el modo parámetro como prefijo al nombre del parámetro que estamos recibiendo y obviamente al tipo del parámetro que es, vale decir, si es de tipo entero, es de tipo numeric, que es el que es referencia a los números de tipo real, o estamos recibiendo un tipo varchar o un text o un boolean, ¿verdad? Eso va en el tipo. Entonces, con estas características armamos nuestro store. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de un store procedure. Vamos a tener la creación, bueno, como habíamos visto, igual que funciones, podemos crear o reemplazar. Esto nos ayuda cuando hemos cambiado algún detallito y volvemos a mandar nuestro store procedure para que lo reemplace en el caso de que exista. Y obviamente, si no existe, lo va a crear.
Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá indicamos que permite incrementar el precio porcentual a un grupo de artículos. Bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el nombre de aumentar precio de artículos y vamos a recibir como parámetro al, al grupo al cual pertenecen nuestros artículos, y ahí referenciamos de tipo entero, y vamos a mandar un porcentaje de tipo numérico. Este porcentaje nos va a permitir indicar, por ejemplo, al grupo de lácteos aumenta en un 15%. Entonces, ese grupo, ponemos el número del grupo y luego en porcentaje mandamos el porcentaje que quiero subir. Y obviamente, como es numérico, nos permite mandar un porcentaje de tipo real. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a permitir cambiar los precios. Y acá tenemos bueno, comenzamos la parte de grupo. Con begin, tenemos update los artículos, set, el precio es igual al precio más precio por el porcentaje recibido. Todo esto lo dividimos entre 100 y lo sumamos al precio. Y eso realiza una update. Y acá va a comparar dónde el ID grupo sea igual al grupo que estamos enviando para hacer su actualización. ¿De acuerdo? Por favor, realicen este proceder obviamente en Postgres.
¿Ya lo tienen? Perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Acá indicamos, tenemos dos parámetros. El primero es el grupo de los artículos que queremos que actualicen el precio. Y en porcentaje vamos a mandar en qué por ciento quiero que vaya a aumentar los precios. Ahora bien, me voy acá, perdón, me voy a ir a... Bien, estoy aquí en Postgre. Tenemos todo esto, inicialmente lo ejecutamos y ha sido satisfactoriamente creado en 162 milisegundos. ¿Y ahora qué tenemos? Vamos a ver esto. Y grupo. Bien, tenemos en este grupo 10 registros, ¿de acuerdo? Entonces a este grupo es el que vamos a modificar. Entonces acá indicamos call, se llama aumentar precio artículos, digamos el grupo 4 que incremente el 10%. Ejecutamos, ya ha sido ejecutado. Y aquí tenemos esto que ya ha sido incluido, incrementado el precio. ¿Les ha corrido? Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, no sé si viene tanto por este momento. En su experiencia, me gustaría saber cómo podemos o qué herramientas conoce usted para el versionamiento de los store procedures o cómo le podemos ver diferentes versiones de nuestros store procedures donde en el tiempo, porque seguramente en algún momento vamos a tener que actualizar, ¿no? Sí, sí. Acá lo podías adicionar, digamos, porque notarán que todito es texto. Podrían utilizar obviamente GitHub, ¿verdad? Para versionar. Eso te ayudaría mucho, pero ahí tendrías que ver, bueno, eso es netamente texto. Ahora, ahí podrías aplicar de em, lo podrías versionar utilizando la parte texto de lo que sería el Visual Studio, que tiene un enlace con el Visual Studio Code, tiene un enlace muy interesante con GitHub. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hemos utilizado en algunos casos para el versionamiento de eh, digamos, de los estos procedures, pero que no había un enlace directo, porque notarán que esto no podemos hacer nosotros como parte del equipo directamente a la base. Este elemento que nosotros lo probamos y hacemos directamente hacia la base, lo hacemos directamente a la base de prueba, pero todo este elemento pasamos al DBA para que el DBA es el que ejecute realmente todo esto y deposite este store. Él hace unas primeras revisiones de lo que concierne el ámbito del store y él es el responsable de colocar el store directamente en la base.
Entonces, no podemos, digamos, direccionar o relacionar el tema del GitHub directamente a la base. Esto por temas de seguridad. Lo que sí, como comentaste, se versionaría desde esa perspectiva utilizando un GitHub. ¿Y Postgres no tendrá algún tipo de control de logs, de cambios en el tema de store procedures? Sí, pero en este ámbito de seguridad, entenderás que no todos, o sea, prácticamente nadie más que el DBA debería tener acceso de poder modificar, porque esto es poner un objeto en la base de datos. Entonces, por seguridad, hay varios elementos, dependiendo de la organización, ya tienen niveles de seguridad para estos elementos. Y los programadores no tienen acceso directo para nada al motor de base de datos en producción. Por ello es que no se hace un acceso directo a la base de datos en producción. Insisto, el único que hace esto es el DBA. Gracias. Ok. Incluso cuando esto se manda, se hace un pequeño informe de qué es lo que hace, qué afecta, qué procesos realiza, un pequeño informe en cabecera, ¿sí? El cual se lo manda, insisto, eso está en función a las normativas que tiene cada uno de las organizaciones y se hace un pequeño informe para que poner en contexto al DBA qué es lo que hace revisiones, especialmente cuando ve este tipo de updates o ve el tema de inserts o deletes, que es lo más serio, y entonces hace una pequeña revisión de realmente cuál es el alcance del store que se está pidiendo que se ponga en producción. Por ello, insisto, bueno, en los lugares que hicimos y tuvimos la oportunidad de intervenir para desarrollar estos elementos, ninguno, salvo el servidor de pruebas, ninguno, los programadores no tenían ningún acceso al servidor de producción. Y ahí es todo un proceso que sigue para poner en producción el tema de un store procedure. Porque, insisto, esto es un objeto que se coloca en la base de datos. ¿Sí? Por ello es que no debería haber un acceso directo de los programadores, porque notan que aquí con esto puede ser maravilla y media. Erlan, por favor. Gracias, querido Ángel. Entonces, el DBA tiene que hacer la documentación de todo esto, ¿no? Sí, se hace una documentación con la cual se pasa, insisto, la documentación está ligada en función a las características que tenga la organización y los niveles que ya cada una asume respecto a qué tipo de documentación va a llevar adelante. Y en ese contexto es que se hace una documentación de esto rápidamente y obviamente en función sean, digamos, eh, llamémosle antecedente que toma el DBA, hace la revisión de todo, revisa que no hayan elementos particulares o dañinos a lo que sería la base de datos y luego recién procede a su implementación. Jimena, Gracias. por favor. Sí, quizás es un poco una opinión personal, pero un poco más basada en mi experiencia personal. Considero que incluso en proyectos en los que, bueno, no incluso, considero que en proyectos pequeños en los que no se cuenta, por ejemplo, con un DBA, hoy con la tecnología que tenemos se debería manejar un sistema de migraciones. Es lo que a mí me ha servido para hacer un correcto control de todas las modificaciones que se vayan a hacer en la base de datos. Em, Porque uno, al estar definiendo la base de datos para un sistema, también ya estás definiendo el lenguaje de programación con el que vas a trabajar. Entonces, se debería manejar casi de forma obligatoria un sistema de migraciones, ¿no? A través del cual se creen los store procedures, las funciones, etcétera. Y es este sistema de migraciones que está escrito en código que se puede versionar y controlar a través de un sistema de versionamiento como Git, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Es muy cierto, porque ahora ya se usa muchísimo estas herramientas para el versionamiento de los cambios que se hacen, ¿verdad?
Entonces eso nos ayuda mucho para ver los cambios que hicieron y y en algún caso extremo sabemos bien que si el cambio que se hizo no es favorable, es más, presenta más errores, se hace un downgrade de versión. Entonces eso nos ayuda otra vez a volver al anterior y demás, o sea, y ese ámbito de esas herramientas de versionamiento nos ayuda muchísimo. Eso es muy cierto. Cristian, por favor. Inge, buenas noches. Buenas Tal noches. vez para acotar algo, para algunos que manejan el stack de Java más Spring Boot, Ujú, utilicé una herramienta que es justamente para lo que comentaban, ¿no? Se llama Leaky Base y es para el control de versiones, que creo que consultaba algún compañero, ujú. que en realidad este encarga de automatiza y registra en realidad los cambios que se realizan en el esquema de la base de datos y se tiene todo documentado. Y cualquier cambio que se haga tienen que pasar por ahí. Tal vez podrían darle alguna leída si les interesa. Es una herramienta interesante. Fabuloso. Muchas gracias, Cristian. Sí, nos ayuda, la verdad. Toda experiencia nos ayuda y esto sabemos que nuestro mundo es bastante dinámico. Sí, constantemente se van presentando muchas más herramientas y los cuales obviamente nos ayudan mucho en el ámbito ya de desarrollo principalmente. Desarrollo y, bueno, la parte de las puestas de producción. Y ese ámbito, como muy bien lo comentaba y comentaba Jimena, el versionamiento es muy importante, ¿sí? Es súper importante para poder trabajar, o sea, tener todo un seguimiento de todo lo que tenemos y también por todo lo que podamos poder tener ese control, como les dije, por si hubo un problema con esa última versión que salió y tiene algunos problemas, am, rápidamente apelar a un downgrade. Y rápidamente apelamos, sabemos, a estos sistemas de versionamientos que nos ayudan rápidamente a habilitar una versión anterior, sin estar teniendo que buscar algunos otros elementos al respecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más o una experiencia que nos quieran compartir? Sí, desde esa perspectiva también es importante considerar eh, que si bien el versionamiento nos ayuda, es muy cierto, ineludible, ¿verdad? De eso es totalmente seguro que sabemos, pero también es el tema de ese versionamiento eh, nos revisa lo que hace el programa. Sí nos hace el control de qué versiones, cambios, ¿verdad? Por ello es que digo, muchas veces cuando vimos este ámbito de implementación de funciones o store procedures, los controles son muy fuertes, son muy, muy fuertes, porque entenderán que es un objeto más de la base de datos y se puede hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta del store que tenemos ahí que hicimos correr hace un momentito? ¿Alguna duda? Bien, entonces me permito preguntar, ¿estoy afectando la tabla? ¿Estoy haciendo un update? ¿Estoy modificando datos? Y si estoy modificando datos, ¿dónde estoy confirmando la modificación? Vale decir, ¿dónde hay un commit o un rollback acá? Porque vieron, ejecutó y vieron los datos, les ha cambiado, ¿verdad? Pero aquí, ¿dónde anda el commit para confirmar o salirnos directamente? O hacer un rollback. En el contexto de manejar los store procedures, lo que hace Postgre particularmente es que cuando existe un conjunto de instrucciones, en este caso hay un update, y no presenta un error en su ejecución, ojo, en su ejecución, si no hay ningún error
no presenta ningún problema de su ejecución, asume directamente un commit. Y si hay un error de sintaxis, algo pasa con con la estructura del comando, hay un error en el comando como tal, principalmente en el ámbito de sintaxis, eh, ejecuta automáticamente un rollback. ¿Sí? Por ello es que acá no lo colocamos, directamente lo estamos utilizando. Y vieron que cuando ejecutaron con el call el tema del store procedure, cambió los datos, ¿verdad? Por eso, porque no hubo mayor error y no necesitó mayor confirmación. ¿De acuerdo? Mm. Sí, entonces esto, y como hicimos hace un momento, el llamado de nuestro procedure es con el call. Tenemos el nombre del store y tenemos los argumentos que estamos enviando. En este caso era el ID del grupo 4 y el porcentaje de incremento que se estaba aplicando a todos los artículos. Y ahí es que tuvimos este primer caso, de esos son valores iniciales, y luego, después de la aplicación del store, ya tuvimos esa modificación en los precios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora desarrollen, hablaremos más bien por grupos, ¿no? Hacer unos stores directamente, vamos a apelar a nuestro grupo. Perfecto. Somos tres, vamos a hacer grupos de tres. Sí, grupos de tres. Bien, ¿qué van a hacer? Esto para que estemos todos en grupo. Vamos a utilizar nuestra tabla datos, ¿de acuerdo? Y van a incorporar, van a colocar como parámetro tres valores. El primer valor va a ser desde qué edad. El segundo valor es hasta qué edad. Vamos a cambiar. Y el tercer valor va a ser el porcentaje del cambio que vamos a hacer al, al consumo o al gasto que tenemos en telefonía celular. ¿De acuerdo? Entonces, convocan al store y mandan tres parámetros. ¿De qué edad a qué edad? ¿Cuánto por ciento incrementamos el gasto? ¿De acuerdo? Todo sobre la tabla datos. Y ahora voy a conformar los grupos para hacer el trabajo rápidamente. Bien, adelante, por favor. Sí, la verdad que el uso de los stores es muy interesante. La velocidad es realmente impresionante. Ya cuando manejamos, lo hacemos mucho más definido, realmente ayuda muchísimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, continuamos.
Bien, ya vimos entonces cómo podemos ir modificando valores o podemos ir trabajando de esta forma, ya dándole mayores elementos a nuestro store, ¿sí? Ahora bien, podemos trabajar con valores de salida. Quiero que ahora mi store, en un principio, ¿sí? En un principio había comentado que comparando una de las comparativas que tenemos con una función es que el store procedure no nos devuelve nada desde la perspectiva de un return, ¿verdad? Como return no tiene los valores de respuesta como hicimos ahí en la clase de lunes, el trabajo de las funciones. Pero tengo otra forma de manejar el que me puedas responder algo. Y en este caso es manejar este out. Con esto estamos indicando que nos devuelve un valor. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer acá? Como el ejemplo, va a contar cuántos registros tiene la tabla artículos. Entonces, por favor, hagamos esto y vayamos a probar el detalle. Mientras tanto, voy a ir al Postgre para probar esto. El único detalle que tienen que considerar es que si, no sé si les ha ocurrido que adelantaron esto y directamente colocaron esto como estuvimos ejecutando nuestros stores. Y van a notar que acá nos genera un error, ¿verdad? Entonces, para evitar ese error, acá le ponemos un null. Es para el direccionamiento de la salida, nada más. Entonces, al poner el null, direccionamos que esto va a haber un elemento de salida y aquí ya tenemos el resultado. ¿Les ha funcionado?
Perfecto. Acá, simplemente como sugerencia, porque esto, la verdad, lo hemos vivido y ese momento ha sido muy duro. ah, em, una versión de Oracle em, convocaba a un store, pero no tenía la certeza de que me había ejecutado. Y ahí teníamos unos detalles de que en algunos casos no ejecutaba. Y eso con Oracle. Entonces lo que hicimos fue poner un valor de respuesta. Por ejemplo, en este caso, todo un conjunto de operaciones y al final de la operación final, colocaba, por ejemplo, acá indicaba que total base de salida, indicaba que total es igual a menos, me inventé un número. Y cuando convocaba al store y me devolvía el valor, si el valor era menos, en este caso 951, tenía la certeza de que entró al store, ejecutó y retornó. Y cuando me devolvía un valor diferente o nulo, indicaba que no había entrado o algo pasó en el store. Entonces, cuando era diferente a esta constante que le pusimos, entonces validamos y poníamos un error, indicando que había un error, o hicimos un proceso de volver a enviar un par de veces. Si en el par de veces otra vez nos mandaba el error, mandamos un mensaje indicando que hubo un error y contacte al equipo de soporte. Pero cuando en la segunda o tercera vez que volvíamos a mandar para que ejecute, ya devolviera la constante que teníamos inmerso, entonces ya obviamente continuaba todo el proceso. Y por lo visto fue un error de esa versión de Oracle, porque después ya no tuvimos ningún detalle. Sí, o tal vez era la concurrencia, porque en algún momento eh, tuvimos 2.500 usuarios simultáneos que estaban haciendo transacciones. Entonces, bueno, ahí la verdad no supimos exactamente, lo único que nos quedó era el tema de especular qué posiblemente haya sido. Pero de esta forma nos cercioramos de que realmente funcionó o entró al store. Y lo funcionó al final, antes de que termine todo, para que nos devuelva ese valor. Es simplemente como una corroboración nada más. ¿De acuerdo? Entonces, notamos acá que ejecutando esto, con la única variante es que ponemos aquí null, solamente para identificar o como, si me permite términos, como darle un caminito para que retorne el valor que nos está desplegando en este momento en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma podemos identificar que este parámetro es de salida. Y obviamente ahí podemos ir cambiando coma, otro de entrada, podemos poner un in, o si no ponemos un in, asume que es de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, si no le ponemos un in, asume y directamente podemos tener la gran cantidad, o sea, varios parámetros que podemos necesitar para ir trabajando con este tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a hacer la apertura de todo de una vez. Ya voy a navegar con esto. Y continuamos con esto. Bien, entonces ya hemos trabajado con esta parte del manejo del out, donde nos permite simplemente ver los elementos que tenemos para el manejar valores de salida. ¿Sí? Obviamente los que vayan a requerir. No tenemos mayor limitante. Bien, continuemos. Tenemos la ejecución, pero vemos el tema de transacciones en estos procedures, ¿sí? ¿Y qué es una transacción? ¿Quién nos recuerda? ¿No lo recuerdan? Bien, una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una sola unidad lógica. En este sentido, se ejecuta todo o no se ejecuta nada. ¿Qué es la transacción? Identificamos, podemos tener una transacción que, por ejemplo, nos permita hacer transferencia de valores de una cuenta a otra cuenta.
¿De acuerdo? Lo que hacemos directamente en nuestra banca móvil, cualquiera fuera el banco, todas hacen lo mismo. Quiero transferir de mi cuenta A mi cuenta B, porque así lo necesito. Transferir un monto. ¿De acuerdo? Y ahí son dos acciones. Retirar de una cuenta y abonar a otra cuenta. ¿Verdad? Con este tema de transacción, identificamos o englobamos esas dos acciones dentro de una transacción. Y aquí nos dice, es una sola unidad lógica. Sí, si algo ocurre, por ejemplo, al momento de retirar el efectivo, lógicamente, retiramos, pero al momento de abonar a la otra cuenta hubo un error, cualquiera fuere, hubo un error. Notamos que ahí, si no tenemos ese concepto de transacción, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el dinero ha retirado, pero no lo ha podido abonar a otra cuenta. La cuenta receptora no recibió, pero la emisora sí mandó el dinero. Y ahí está ese dinero flotando. O sea, no hay esa corroboración de que realmente llegó, algo pasó. Una desconexión de red, o sea, lo que fuere que haya existido, el resultado es ese, que sacó dinero, pero no lo abonó donde debería. ¿Qué ocurre con la transacción? Si ponemos en base a estas acciones un elemento, este concepto de transacción, implica que si al momento de sacar el dinero todo funcionó, pero al momento de abonar ese dinero a la otra cuenta hubo un problema, automáticamente se genera un rollback y el retiro de la primera cuenta se revierte y no se pierde nada. Ese retiro inicial se revierte porque al momento del abono hubo un problema. Entonces, como esas dos instrucciones, o puede haber en instrucciones en ese proceso muy delicados, se los engloba en una transacción. Uno de esos elementos, perdón que use mis dedos, uno de las líneas de comando generó un error, todo se hace una reversión absoluta. Todo se revierte como si nada hubiera ocurrido y luego, pues de acuerdo a la configuración que hagamos, nos puede retornar un error que hubo, pero internamente, automáticamente hace un rollback absoluto de todos los elementos. ¿De acuerdo? Esa es una transacción. Y notarán que en un contexto nos ayuda muchísimo para elementos de ese tipo de alta seguridad. Mover dinero de una cuenta a otra cuenta es muy delicado. Y si algo pasa, todo se revierte. Sí, pero obviamente si lo ponemos dentro de una transacción. ¿Y qué elementos más tenemos en esta lógica de la transacción? Ahí tenemos la propiedad que manejamos de base de datos, el tema de ACID. Sí, la atomicidad. Todo. Sí, todas ejecutaron adecuadamente o no se hace nada en el caso de que haya existido algún error en alguna de las líneas de comando. Consistencia, todos los datos son totalmente válidos, todo está totalmente adecuado. El aislamiento, siguiendo lo que es el tema de la SIT. No hay interferencia entre un comando y otro comando, no hay interferencia en el entorno, no bloquea nada, todo está funcionando. Y la durabilidad de que los cambios que se han realizado son permanentes, está siguiendo, es un proceso de cambios, actualizaciones y movimientos rutinarios que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el control que tenemos? Acá identificamos ¿sí? Nuestro control de transacción. Permítame poner esto y esto. Esa es la parte de la transacción. En realidad sería un poquito más. Ahí está, entre el begin y el exception, tenemos el control de integridad, perdón, de transacción. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una línea muy discutible, en el entendido de que en varios lugares te dicen, ojo, si haces una transacción, tienes que estar muy seguro para incorporar ese commit ahí como línea de comando. En varios lugares te dice, no lo pongas, porque en este caso, Postgre
lo que hace es, si todo andó bien, Postgre te va a hacer un commit automáticamente. Pero si hubo un error, Postgre te va a hacer el rollback absoluto de todo ese grupo de instrucciones que están dentro del begin y el exception. Postgre te lo va a hacer. No le pongas, ¿de acuerdo? Entonces, lo puse ahí para comentarles este detalle. Entonces, textual, siguiendo esas recomendaciones, sugiero que cuando manejen este tipo de elementos, mejor lo saquemos el commit, porque si no hay ningún problema, el entorno, el motor de base de datos se va a encargar de hacerle un commit. Pero si hubo un error, obviamente aquí el rollback está dispuesto, activo, para que revierta todas las operaciones que hubieron y obviamente se sale teniendo un detalle. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este ejemplo, poniendo todo completo, manejamos entonces aquí una excepción. Cuando hay otros, entonces va a ser un rollback. Esto no se pone necesario, pero lo puse aquí en el ejemplo para explicarles que eso lo va a hacer todo el motor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este others? Others es cuando cualquier error que haya existido, va a revertir todo. ¿De acuerdo? En cualquier caso. Pero podemos manejar esos errores y podemos también indicar o pedir que nos devuelva algún tipo de mensajería en el entendido de que hubo concretamente un tipo de error. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito, antes de pasar, ¿se entiende esta parte de la excepción de la transacción? Insisto, comienza con un begin normal, comienza el otro begin y aquí está todo el proceso de la transacción entre estas dos líneas de comando. Y todo está totalmente protegido de acá hasta acá. Todas las instrucciones que tenemos acá adentro son las que van a ser controladas desde esa perspectiva de transacción. Perdón la insistencia, pero una de esas operaciones genera un error, toda se revierte. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este entendido, aquí hacer una acción por others. Others es cualquier error que haya existido, va a ser esa acción. En este caso, un rollback. ¿Sí? Podemos también controlar qué es lo que ha pasado. Y en ese entendido tenemos estos controles internos que reemplazamos a lo que sería el others. En el caso de que haya sido una división por cero, una violación de unicidad, en el entendido de cuando estamos tratando de insertar un valor en una tabla, donde ese valor ya existe y ese atributo es clave primaria. Entonces queremos meter un valor que ya existe, ahí nos va a dar violación de unicidad, entonces la violación de clave única. ¿Sí? También lo propio en violación de foreign keys. Tenemos cuando hay una violación de campo not null. ¿Sí? Cuando no colocamos un valor en un atributo, estamos haciendo un insert y ese atributo está definido como not null, pero no lo hemos tomado en cuenta y estamos asumiendo que está ingresando un null. Entonces también tenemos ese detalle. Violación de restricción de un check. Recuerden que cuando vimos la creación de las tablas, la creación del atributo, ahí en cada atributo podemos determinar una validación, que el valor sea mayor a cero y demás elementos. Entonces acá valida ese elemento. ¿Sí? O hay una excepción manual que estamos trabajando. Data not found es cuando hacemos un select, pero el select no devuelve nada. Y está trabajando con nulos. Y cuando trabaja con nulos es un detalle. Entonces ahí entiende que cuando no encuentra datos, o sea, no hay respuesta de un valor determinado en un select, obviamente maneja ese no encontrado ese data. O hay muchos registros. ¿Esto qué ocurre? Ocurre generalmente cuando hacemos un into, o sea, hacemos, qué sé yo, select código into aux código y esa consulta no devuelve un valor, devuelve más de un valor. Entonces, cuando devuelve más de un valor, ahí es donde dice hay muchos registros en resultado
Muchos registros estamos tratando de asignar a una variable. Y eso obviamente no, no es lógico que ocurra. Entonces nos genera ese error. Y aquí es donde controlamos. Podemos controlar por cualquier error que nos devuelva alguna acción o controlar concretamente cada una de estas acciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, de esta forma armamos nuestras excepciones o nuestras transacciones. Bien, ahora vamos a ver el tema de triggers, pero ya estamos en hora del descansito, ¿verdad? Entonces, vayamos al descanso y al retornar ya vemos el tema de los triggers y las características que tenemos. Bien, ¿qué son los triggers? eh, Algo que dispara en general es como que lo que llama a que pase algo. Correcto. Justamente los triggers, como nos dice acá el concepto, es un disparador. Es un mecanismo que nos permite ejecutar automáticamente una función cuando ocurre un evento en una tabla específica. Vale decir, si pasa algo en la base de datos, ejecuta código automáticamente. Y eso se configura para cada una de las tablas que pertenecen al esquema. ¿De acuerdo? Ahora bien, el trigger se ejecuta cuando o podemos configurar que el trigger actúe cuando hubo un insert, un update, un delete, un truncate. ¿Sí? Entonces, en uno de estos cuatro eventos, rápidamente se va al trigger que esté configurado para este caso, valida que haya existido uno de estos elementos. Si existió uno de estos elementos o varios de estos elementos, entonces le damos un camino a seguir. ¿Y cuál es el detalle? Lo que ocurre en este caso es configuramos dos entornos para ejecutar este tema del trigger. Y el trigger nos ayuda en muchos casos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿En qué casos nos ayuda? Hay dos grandes, digamos, eventos hacia los cuales podemos enfocar ese tema del trigger. Antes de la operación. Vale decir, antes de que hagamos el insert, antes de que hagamos un insert no hay mayor acción. O justamente inmediatamente antes de que realmente grabe los datos en el registro, podemos tener esa captura de los datos que quiere grabar. Y en ese caso, ¿para qué nos serviría? Este caso nos permite validar los datos, indicar que ese dato lo estamos validando, que realmente cumple algunas características para realmente permitir que esta data se vaya a grabar, especialmente cuando lo hacemos en el ámbito de un insert o cuando hacemos un ámbito de un update, que los valores que está generando o los valores que está afectando el update estén comprendidos en una validación y sean adecuados, ¿sí? Como tenemos la parte de la modificación. O directamente hacer un algo antes de que se borre o que hayan hecho la activación del borrado de datos. Y tenemos el otro evento que es el after, ¿sí? Eso es el después de que realmente ha ocurrido ya la afectación en la tabla, en el registro. Una vez que ocurrió la afectación, entonces ahí es donde podemos trabajar en alguna actitud de comportamiento, digamos, de nuestro programa. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve mucho para ver la parte de auditorías, para generar logs o para acciones secundarias después de que realmente ha ejecutado la afectación
a la tabla en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendido tenemos el before y el after, antes de que ocurra y después de que ocurrió. Y estos dos conceptos se enfocan principalmente desde la perspectiva de antes de que haga realmente la afectación de un update, justo momentitos antes de que realmente afecte el update, ahí estamos con el before, o después de que he hecho la afectación del update en el atributo concretamente o los atributos concretos, se ejecuta el after inmediatamente después. Ya lo afectó, ya cambió los datos en un update. Entonces, a continuación, ¿qué hacemos? A continuación tenemos que definir alguna acción a llevar adelante en un proceso de un pequeño código que vayamos a definir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Bien. Ahora, aquí tenemos los niveles de afectación. Podemos tener la afectación en dos eventos. El nivel de afectación por cada registro o cada fila afectada, que es lo más adecuado. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo insertamos 10 filas, el trigger podemos configurar para que se ejecuten 10 veces. Realizamos un update con un criterio de búsqueda, como hicimos en el ejemplo, en un intervalo de años de la persona. Si ese update afecta a 50 registros, el trigger se puede ejecutar 50 veces. Es por cada registro que se está operando. Esa es una forma de utilizar, perdón, esa es una forma de utilizar trigger por cada uno de los registros. Insisto, ahí se nota mucho cuando es especialmente el update o el delete, a la cantidad de registros que afecta el delete o el update, ¿sí? Entonces, una forma de configurar este elemento es each row, o sea, por cada registro. El update afecta 50, 50 veces se dispara el trigger. El delete afecta 30 registros, 30 veces se puede disparar el trigger, ¿sí? Esa es desde una perspectiva. Y hay otra perspectiva de configuración por cada instrucción realizada, ¿sí? Volvemos al ejemplo del update. Si configuramos por cada instrucción ejecutada, entonces, después de que el update afecte a los 50 registros, después de esa afectación de los 50, recién se ejecutaría una sola vez, ¿sí? Lo propio, si borramos 30 registros, cuando configuramos desde la perspectiva de comando, entonces, después de haber borrado los 30 registros, recién se activaría el trigger. Entonces, tenemos esos dos elementos que podríamos considerar desde esa perspectiva de cuál es el entorno que necesitamos que funcione por cada registro afectado o por cada instrucción realizada. ¿De acuerdo? Entonces, en esos ámbitos podemos ir configurando este ámbito de la ejecución del trigger. Ahora, veamos cómo se conforma la estructura de un trigger. El trigger tiene dos partes. Una parte es la función trigger y otra es el trigger propiamente dicho. ¿Sí? O sea, ¿cómo es esto? Tenemos estos dos elementos que tenemos que llevar adelante. El primero, este lado, el de la izquierda, es una función que tenemos que crear. Perdón. Es una función que tenemos que crear. Deme un segundito. Tenemos que crear una función la cual va a tomar o en la cual tenemos que colocar las acciones que requiero que realice por la activación del trigger. ¿Qué queremos que haga por un trigger? Y eso lo tenemos acá en la función. Y la segunda parte es crear propiamente el trigger. ¿Dónde? Acá
en esta primera parte, perdón, en la parte del trigger, la función es una función que conocemos. Solamente hay dos elementos que enseguida vamos a conversar de diferentes. La otra, la creación del trigger. Acá le ponemos un nombre al trigger y acá es donde determinamos si es un before o es un after. ¿Sí? Es un before o un after. Pero before o after, ¿qué? Un insert, un delete o un update. Referenciando a qué tabla. Vale decir, a esta tabla, si hicieron un insert, entonces afectamos antes de que realmente grabe ese insert, ejecutar esta función. ¿Y quién es esta función? Esta la que hemos creado con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces manejamos de ese sentido. Ahora bien, aquí vemos algunas características. Vemos acá dos elementos que podemos ir trabajando. Tenemos un before o podemos hacer un after. ¿Sí? Obviamente son excluyentes. Y acá indicamos qué acción ha ocurrido o para qué acción estoy activando este trigger. Para una acción, en este caso de un insert. ¿Sí? Ahora, si ha ocurrido un insert a esta tabla definida, y aquí on tabla, y aquí podemos poner, por ejemplo, artículos. Sí, la tabla que estoy afectando bastante. Indicamos, si a esta tabla ha ocurrido una acción de insert, ejecutar esto antes de que los datos sean ingresados. Y aquí es la configuración que les dije. For each row, por cada registro, ejecutar este trigger o ejecutar, en este caso, esta función por cada registro. Y el otro es for each statement, o sea, por cada instrucción. Y eso es un poquito más complicado, desde la perspectiva de que no tienes el control de cuántos registros ha afectado esa instrucción de ese momento. Entonces, generalmente, obviamente, dependiendo el escenario y dependiendo la funcionalidad que le vaya a dar, acá puedo tener ya sea for each row o for each statement, de acuerdo a lo que esté trabajando. Pero para estos casos, especialmente para hacer un control de auditoría, sugiero que consideren este ámbito de each row, o sea, por cada registro que se afecte. Y ahí van a ver que si, insisto, son 50 registros que afectó el update, 50 veces va a ir convocando esta función. ¿Sí? Y aquí que ejecute esta función. Y aquí tenemos esta función, como os dije, que va a ir acá directamente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ahora bien, si por insert, delete o update em, tenemos la misma función, aquí podemos trabajar de la siguiente forma. Aquí puedo indicar before insert, ¿sí? Y quiero trabajar por los otros dos más, entonces pongo or, update, or, delete. ¿De acuerdo? Hago esto en esta línea siempre y cuando la función sea la misma, con algún detalle que luego voy a probar, que por insert, update o delete vaya la misma función. Y la misma función realiza en uno de estos casos.
¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si por insert tengo una acción que realizar? Por update tengo otra acción que realizar, totalmente diferente. Y por delete tengo otra acción a realizar totalmente diferente. En ese caso, cuando son a diferentes funciones que tengo que convocar de acuerdo a la acción que se ha realizado, en primera instancia, ¿qué puedo hacer? Puedo armar tres de los triggers y tres de sus funciones diferentes. Entonces voy a tener tres, tres triggers que convoque cada uno a su función específica de acuerdo a la acción que haya ocurrido. Entonces, esa es una forma de poder llevar adelante. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ahí pueden tener tres triggers afectados directamente. Adelante, Carlos. Gracias. Una consulta. Los triggers se ejecutan dada una operación o una sentencia o un procedimiento que se ejecuta. Estos triggers suman al tiempo de ejecución. El trigger tiene su propio procedimiento y su tiempo de ejecución. Esto se suma a la transacción original. Sí, podríamos decirlo que sí, salvo que estés, digamos, que maneje a un hilo determinado y ahí lo va a hacer en forma paralela. Porque en función a este elemento, ¿cuándo va a disparar este trigger? Cuando existe un insert. Y ahí notarás que tiene que esperar a que haya el insert para detectar esa función, llama la función y detecta. Y en este caso, por los eventos que enseguida les voy a explicar, es la sumatoria de las acciones. ¿Por qué? Porque todavía la respuesta o la acción del insert estaría en espera de un resultado que va a dar la función trigger. Entonces, en este caso, es la sumatoria de tiempos que va a demorar, porque todavía la acción del trigger va a devolver un caso o va a devolver un estado, el cual le permite al insert o al update o al delete continuar o no continuar. Muy bien, gracias. Ok. Y enseguida vamos a hablar de esta parte. Y esta es la parte fundamental de lo que había comentado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Aquí viene lo particular. Borremos todo esto. Realizamos este evento en el caso que se va a entender mucho más sería en el evento del update. ¿De acuerdo? Permítame esto, lo vamos a cambiar por update. Una tabla y convoca a esta función. Viene esta función. De aquí viene lo particular. Podemos validar, aquí hacer un conjunto de líneas de comando, obviamente un montón de instrucciones, que valide que ese update es adecuado. Si los datos que están ingresando en el update son adecuados, va a indicar un new, ¿sí? Ah, perdón, aquí hay un detalle. Esto se me fue. Permítanme mostrarles el siguiente y vuelvo acá. Las variables especiales que manejamos en el trigger son estas cuatro. Las más importantes son estas dos. ¿Por qué? Porque el new nos indica qué nuevo valor existe al momento de hacer el insert o update.
Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la tabla artículos, ¿sí? Estoy haciendo un update. Y ahí en artículos tenemos ID, ID artículo, tenemos nombre y tenemos ID grupo. Y tenemos el precio, ¿verdad? Esos cuatro atributos. Cuando pongo el new al momento de hacer un update, tenemos el new, perdón, ID artículo. ¿De acuerdo? Entonces tengo los cuatro artículos a nivel new. ¿Y qué tiene new? El nuevo valor que está entrando como actualización. Permítame un segundito, voy a habilitar el otro porque aquí está muy raro escribir. Ahora sí. Voy a borrar esto y voy a utilizar la otra herramienta. Está acá. Entonces el new, ¿qué tiene? El new va a tener un new.id artículo. Va a tener luego otro new.nombre y va a manejar otro new precio. Y por último va a tener el new ID grupo. Todos estos valores, todos estos valores, todo lo que es el new, es el nuevo valor que está entrando con este update. ¿Sí? Son los nuevos valores. Y al mismo tiempo también tengo el old ID artículo. También dispongo del old.nombre. Y tengo el old.precio. Old.id. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi evento? En el old tengo cuáles son los datos que estuve manejando antes del update y cuáles son los datos nuevos del update. Pues tenemos el old, aquí tenemos cuál era el valor anterior y cuáles son los nuevos valores que están ingresando. Para ello me sirve el new y el old. ¿Sí? En estos datos son los principales. Ahora bien, el new, obviamente tengo en el insert, en el update. Y en el old, principalmente para el update y el delete. Obviamente, cuando hago un insert, no existe un valor antiguo, es solamente nuevo. Y cuando hago un delete, no hay un valor nuevo, simplemente el antiguo que estoy borrando. Entonces, estos elementos son importantes. Con estos elementos, cualquiera fuera la estructura de la tabla, tienen este prefijo new, punto, el atributo que ustedes requieren trabajar o requieren validar para las acciones que requieran. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre en esto? ¿Y por qué comentaba que es una sumatoria de tiempos? Cuando trabajamos con este ámbito de los triggers, ¿sí? Aquí, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar que si el, el conjunto de instrucciones que vaya a tener acá, conjunto de validaciones o acciones que requiero llevar adelante, esto ingresa por permítame un update, ¿de acuerdo? Ingresa por el update, valido todo y determino por mi programa, mi secuencia de instrucciones, de que el update que están haciendo es coherente,
entonces hago un return de new. Eso indica que los nuevos valores los estoy retornando para que esos valores, en el caso de un before, perdón, los utilice para hacer la actualización. Pero si valido todo esto y aquí me sale con que no es coherente lo que están haciendo, no está bien lo que están haciendo, entonces cambio un new por un old. Y en ese caso, ¿qué hará? ¿Qué creen que ocurre? Devuelve los antiguos valores, no permite que se actualice los nuevos datos. Entonces hace un update con los antiguos datos, o sea, altera los valores nuevos y los valores nuevos los está volviendo otra vez los antiguos. Y el update que está haciendo es colocar los mismos valores. ¿Por qué? Porque acá mi validación ha determinado de que no es correcto ese update que están haciendo. Y directamente reemplaza lo nuevo por un old. Y el old coloca los valores antiguos. Y de tal caso que ocurre textual, no se afectó la tabla en realidad. Entonces, por ello, a la pregunta anterior que hubo, es que existe una sumatoria de tiempos, porque todavía están en función a este retorno. Si retorna new o retorna old. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Entonces notarán que aquí incluso podemos validar de que realmente lo haga o no lo haga. En el caso del update principalmente. Y tal vez alguna validación en el caso del insert. Y no, para el delete no hay otra. Directamente lo va a eliminar los datos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bien, ¿en qué se usan mucho más los triggers? ¿Cuál es la funcionalidad mayor que tenemos con los triggers? La funcionalidad mayor que tenemos con los triggers es principalmente armar las tablas de control de movimientos que hubieron y las modificaciones que hubieron existido, ¿sí? En ese caso, ah, hay varias formas. Hay unas que son propias del DBMS y hay otras que se implementan en el ámbito de los datos. Un detalle. Si por alguna razón su tabla, en este caso, por ejemplo, artículos, que es la tabla que más estamos utilizando como ejemplos, si por algún caso la tabla artículos sufre una modificación en su estructura, vale decir, le incrementan un atributo más, eh, regeneren los triggers, porque en algún caso se bloquea, pide regeneración, pide regeneración del trigger. ¿De acuerdo? Entonces modifican y vuelvan a regenerar su trigger. En muchos casos, en un caso pasó, esto fue con Oracle, cambiaron, a incrementar un atributo, bloqueó totalmente la tabla. No podían hacer nada. Y ahí fue que al momento de ver, bueno, el Oracle trae ese detalle de que te muestra que estaba inactivo el trigger. Y al estar inactivo, bloqueó todita la tabla. Entonces, en ese caso, cuando te muestra ese elemento, lo que se hace es un rebuild. O sea, ahí te regenera otra vez el mismo trigger y luego continúa con el funcionamiento. Eso cuando hacen algún tipo de modificación en la estructura de la tabla que referencia el trigger o los triggers, porque vemos que puede tener más de un trigger. Entonces, simplemente ese detalle para que no pase en ese momento bastante complicado, que el detalle es dónde está el error y se bloquea todita la tabla. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Eh, Algunos elementos que nos ayudan
para el tema de control de cambios o concretamente auditoría, ¿sí? En ese caso, veremos, les voy a comentar un caso que tuvimos, manejamos. Rápidamente voy a esquematizar acá. Por ejemplo, la tabla que nos sirve de ejemplo en todo. Tenemos la tabla y aquí tenemos el ID artículo, nombre, tenemos precio, tenemos ID grupo. Esta es la tabla de funcionamiento, ¿de acuerdo? Es la que está manejando todas las transacciones y demás. Una de las formas de controlar una auditoría sobre todos los movimientos que haya en la tabla. Y aquí lo que os he comentado, eh, usuario, USD date. Normalmente lo colocamos de esta forma. Todas las tablas, cuando hay un insert, generalmente colocamos estos dos adicionales. ¿Quién ha creado ese registro? Y esa creación no se cambia, ¿sí? Se queda constante. Si hubo un update, estos se quedan de quién ha creado, no quién ha modificado, ¿sí? Directamente manejamos esto constante. Ahora, ¿cómo se genera una tabla de auditoría que nos permita revisar los movimientos que hayan ocurrido? Prácticamente copiamos una forma, es copiar todos los atributos, ¿sí? Aquí permítame colocar, bueno, aquí lo vamos a poner PK como su primary key, el ID de artículo. Y acá lo que se genera es otra tabla donde generalmente se pone AUD por delante de auditoría, la contracción de auditoría, el mismo nombre de la tabla, y se genera otro ID. Y este nuevo ID, sí, se vuelve su PK. Este también este es de tipo serial. Este, digamos, es serial. Esto es varchar de 50. Ese es un number, creo que era, ¿no? Number de 10, 2. ID grupo es integer. Y este es otro varchar de 30. Y este es un tipo date. Fecha. Y aquí podemos meter directamente usuario. Tenemos ese tipo de longitudes y tipos de atributos. Acá se replica exactamente esto. Acá el ID artículo ya no es serial, es int. Y acá sí se pone serial. Entonces, aquí se crea un nuevo atributo, que es una continuidad directa. Se tiene esta estructura tal cual, pero aquí se van a generar tres atributos más. Es el movimiento, se pone usuario, movimiento, fecha, movimiento. Y aquí se van copiando todos los eventos que existen. Aquí el movimiento es el tema de varchar, por ejemplo, 15. En usuario aquí tenemos otro varchar de 30 y aquí tenemos otro date. ¿De acuerdo? Ahora, esta tabla
de auditoría que me permite hacer, hay un insert, se copia acá. Obviamente se pide un nuevo valor, se copia tal cual, todos los valores, y aquí se pone, en movimiento se pone insert o se pone delete, update, lo que haya ocurrido. Aquí se pone qué usuario lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. Aquí es obviamente timestamp, fecha y hora. Todas las modificaciones que hayan existido en valor new se va colocando acá. ¿Sí? Todas las acciones que hayan sobre cada uno de los atributos. Cuando necesitan analizar concretamente algo pasó con un número, por ejemplo, el artículo 15, ¿qué pasó? Buscan el artículo 15, lo ordenan por su primary key y ya tienen todas las acciones que hayan ocurrido con ese 15. Van a tener quién lo ha insertado, quién lo ha actualizado, quién lo ha actualizado, quién ha actualizado. Y aquí en la prosecución de los datos, inmediatamente van a ver, lo primero que van a ver son los primeros datos. Y si hubo un update acá, van a ver cuáles fueron los nuevos datos. O sea, qué ha cambiado entre comparación entre comparación acá, comparación acá, comparación acá, comparación acá y comparación acá. Inmediatamente ven los dos registros. Ven, el de arriba es el antiguo y el de abajo es el nuevo. Y rápidamente ven cuál han cambiado. Si hay más updates, y aquí ven delete, van a poder ver acá los, el primer registro que hubo, a ese registro qué cambio le hicieron, y a ese cambio qué nuevo cambio, nuevo cambio, y cuál era el último valor con el cual han borrado. Entonces, solo preguntando esta tabla por el número del artículo, ordenando por serial, ya tienen cronológicamente qué ha ocurrido. ¿Y cuándo lo hizo? Aquí está quién lo hizo y cuándo lo hizo. ¿En qué fecha, hora, fecha, hora, fecha, hora, fecha, hora? ¿Sí? Entonces, notan de esta forma, tienen todo lo que ha ocurrido con los datos de esa tabla. Y obviamente ahí colocamos eh, los valores o colocamos el tema de los triggers, ¿verdad? Y los triggers comienzan a trabajar inmediatamente con esto. ¿Y esto qué se va a encargar? Hacer insert, 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 insert en cada evento que hubo. ¿Está claro? Esta es una forma y personalmente esa es la que me ha servido muchísimo porque no tan rápidamente que necesito saber qué pasó con un artículo determinado, saco todos estos datos, muestro todos estos registros ordenado por su nuevo PK, por el ID audit artículo. Lo ordeno por aquello, ¿por qué por aquello? Porque está cronológicamente determinado o lo ordeno por la última fecha, la fecha M, la fecha de movimiento. Ordeno por cualquiera de los dos y ya tengo el movimiento cronológico de todo lo que ha pasado con los datos. ¿Y cuáles fueron los cambios? Inmediatamente veo uno tras otro. ¿Sí? Este lo vi más efectivo. Otro que se maneja, que lo vi en varios sistemas, es este otro, que personalmente no me gusta mucho. Manejan esto, tienen este de acá, y aquí dicen ID artículo, alt, y aquí lo mismo por el ID artículo new. Y aquí tiene nombre. Nombre old, nombre new. Lo mismo, precio old, precio new. ID grupo old, ID grupo new. Y copien estos tres. Entonces, notarán que esto es un poquito más engorroso porque hay que comparar entre uno y otro cuál era el antiguo y es el nuevo.
Este es más engorroso porque la comparación es uno al lado de otro. Es el antiguo, es el nuevo. El antiguo, el nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo. Y notan para describir un reporte en esta forma es un poquito molesto, ¿verdad? No, hay que trabajarlo mucho con la aplicación para armar un reporte más explícito versus este otro que por sí mismo ya nos muestra en forma detallada en la tabla qué cambios posiblemente hubieron. Entonces, como dije, vi varios de estos. Personalmente no me gusta, pero bueno, digamos que decidieron así trabajar. Y en esta forma es donde se van trabajando toda la parte del tema para auditorías de movimientos de datos. Y en este caso, obviamente hay que utilizar para todas las tablas. Prácticamente tenemos todo nuestro esquema con n tablas y se hace una reproducción de todas las tablas, obviamente con el prefijo, porque para que no hayan dos tablas con el mismo nombre. Y tenemos esos prefijos y directamente manejamos, cada tabla tiene su correspondiente tabla de transacciones que quién ha hecho los movimientos. ¿Sí? Insisto, los triggers no manejan selects, entonces es otra forma. Y en este caso sí son los eventos que afectan los datos, los cuales se van trabajando en su registro. ¿Alguna pregunta acá? Cuando crecen mucho los datos de las tablas de auditoría, ¿qué estrategia o qué técnica se usa? ¿Se lo vacía en otra tabla o se crea otro table space? A lo más, normalmente lo que se hace en este ámbito de auditoría, se genera justamente lo que comentas. No se vacía, ¿sí? Porque ten en cuenta que pueden hacer revisiones de datos, de algo pasó con un dato concreto, y si lo vacías, tendrías que ir a otro lugar donde han vaciado, demás. Lo que sí se hace cuando es muy alta la transaccionalidad, es más, es demasiado alta las actualizaciones o borrados que hayan de datos, lo que puedes hacer es el tema de partición horizontal. Entonces, la partición horizontal la configuras por años y eso lo único que te hace es alivianar. No tienes que recurrir a otra tabla que diga gestión 2020, 2021, 2022. Simplemente que internamente el DBMS lo que hace es partir la data en ese tipo de tiempos e internamente comienza a trabajar para optimizar sus tiempos de respuesta. Pero es digamos, una partición que se hace al momento, recuerdan, al momento de creación de la tabla, había un fragmento, un lugar donde indicaba partición horizontal. Ahí es donde configuras que sea por años. Entonces la partición la maneja el DBMS. Ahí no te preocupas de direccionar a qué tabla tiene que direccionar para sacar datos. Ah, lo otro sí, lo otro se sugiere que armes tu propio table space para auditorías. Obviamente está dentro de la base y ahí es donde, dependiendo del movimiento que haya, se va asignando obviamente mayores espacios. Entonces ahí tienes un table space para tus datos de producción y otro table space para tus datos de auditoría. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más en este fragmento? Tabla de auditoría, triggers, updates, relax, ¿no? Bien, con esto prácticamente habríamos cubierto el, el contenido asignado para este módulo. Sí, espero que lo que, eh, lo que vimos en las diferentes sesiones
apoye el conocimiento, ¿sí? que tienen, que los ejemplos obviamente hayan sido explícitos para que luego los puedan utilizar. Y también me tomé la libertad de comentarles las experiencias que tuve para que también de aquellas posiblemente les pueda guiar en algunas acciones. ¿Sí? Mm, ¿Alguna pregunta, tal vez alguna duda, algún comentario? No, gracias por el módulo, Magíster. La verdad, no, yo hace años que no veía bases de datos y ha sido acordarse todo y volver a aprender casi. Perfecto, con todo gusto. Sí, muchas gracias, Ángel. La clase estuvo muy amena y el aprendizaje se hace más llevadero. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento también. Con todo gusto. Cualquier momento, por favor, que tengan alguna duda a través de su proyecto, mándenme un mensajito. eh, y ahí sí, por favor, me van a tener un poquito de paciencia. La verdad que yo no tomo no estoy muy atento a los mensajes, sino que lo voy pausando en base a la revisión que hago de mi celular. Entonces, si no les respondo inmediatamente, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Lo voy a hacer, lo voy a revisar cada momento. Y insisto, cualquier duda que tengan, pues contáctenme. Y tal vez si es muy intensa o es considerable la duda, eh, en la noche podemos reunirnos unos minutitos, una videoconferencia, y a trabajar concretamente con el grupo para poderse apoyar. Porque recuerden que aquí el fondo del trabajo final, mi intención no es tanto permítame, el evento, no es el formalismo de entregar. Mi intención es uno, que trabajen en equipo, que puedan conversar en base a las experiencias que tienen y armar el esquema principalmente. Y en base a ese esquema, ese conversar, que van a notar que va a ser muy, em, nos va a generar mucho conocimiento y experiencias de los demás compañeros, nos va a permitir armar unos nuevos escenarios para futuros diseños y lo propio en el momento de armar sus consultas, armar las funciones. Entonces, eso sí va a ser el elemento fundamental de poder, como muy bien lo dijo Hugo, en varios casos, recordar un poco más de aquel evento, de lo que conocemos, ¿verdad? Es recordar aquel evento, recordar aquello y obviamente para que a futuro nos ayude en la nueva dinámica que tenemos hacia el desarrollo, hacia ese mundo muy apasionante que es el desarrollo de sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en este módulo. Cualquier detalle, estoy atento a cualquier comentario y bueno, ya será en otra oportunidad que nos estemos encontrando. Muchas gracias. 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 Gracias, Gracias, Magister. Ángel. Muchas Sí, gracias, señor. Magister. Muchas gracias. Oh. Gracias. Con todo gusto.